Existe una diferencia profunda entre las personas que son valoradas profundamente por quienes las rodean y aquellas que, a pesar de su esfuerzo constante, de su generosidad sin límites, de su presencia permanente, terminan siendo tratadas como algo prescindible. Y esta diferencia no tiene que ver con la belleza, ni con el dinero, ni con el poder social. Tiene que ver con algo mucho más sutil, mucho más profundo, mucho más transformador. Tiene que ver con la manera en que cada persona se relaciona consigo misma antes de relacionarse con el mundo. Piensa por un instante en las personas que conoces y que parecen irradiar una especie de magnetismo natural. No son necesariamente las más perfectas ni las más exitosas en términos convencionales, pero hay algo en su presencia que genera respeto. Algo en su manera de hablar, de escuchar, de decidir, de moverse por la vida, que comunica un mensaje silencioso pero inequívoco. Esta persona sabe quién es y no está dispuesta a negociarlo. Y ese mensaje, ese lenguaje invisible que se transmite más allá de las palabras, es exactamente lo que transforma a una persona en algo que los demás perciben como valioso, como especial, como un regalo verdadero en sus vidas. Hoy quiero compartir contigo 9 claves que la psicología ha identificado como fundamentales para que las personas que te rodean, ya sean en el amor, en la amistad, en el trabajo o en cualquier espacio de tu vida, comiencen a verte no como algo dado por sentado, no como una opción entre muchas, sino como algo verdaderamente extraordinario. Como alguien cuya presencia enriquece, cuya ausencia se siente, cuyo valor no necesita ser anunciado porque se percibe naturalmente. Y te anticipo algo importante desde el comienzo. Ninguna de estas claves tiene que ver con manipular a nadie ni con construir una imagen artificial. Todas ellas apuntan a lo mismo, a cultivar una relación contigo mismo tan honesta, tan profunda y tan amorosa que esa relación se convierta en el cimiento desde el cual construyes todo lo demás. La primera clave es la que podríamos llamar la soberanía interior. Existe una pregunta que vale la pena hacerse con absoluta honestidad. ¿De dónde viene tu sentido de valor? ¿Lo construyes desde adentro o dependes de que otros te lo confirmen constantemente? Porque hay una diferencia enorme entre una persona que actúa desde un centro propio y una persona que actúa desde la necesidad de aprobación ajena. La primera irradia seguridad. La segunda, sin importar cuánto esfuerzo ponga en gustar, comunica una fragilidad silenciosa que los demás perciben de manera instintiva. La psicología llama a esto locus de control interno. Las personas que sienten que su valor viene de quiénes son y no de lo que otros piensan de ellas, toman decisiones desde la libertad y no desde el miedo. Se relacionan desde la abundancia y no desde la carencia. Y eso genera una atracción genuina, no porque lo busquen, sino porque es el resultado natural de estar bien plantado en uno mismo. Cultivar esta soberanía interior requiere tiempo, requiere honestidad, requiere la disposición de preguntarse ¿qué pienso yo de mí mismo cuando nadie más está mirando? Porque esa respuesta es la que más importa. No la que das en público, no la que aparece cuando te elogian, la que surge en silencio, cuando estás a solas contigo mismo y te miras sin filtros. Ese es el terreno donde comienza todo lo demás. Déjame compartirte una reflexión. Hay personas que viven en una carrera constante por demostrar su valor. Trabajan más que todos, ayudan sin que se lo pidan, están disponibles a cualquier hora, nunca dicen que no, y a pesar de todo eso, o quizás precisamente por eso, terminan siendo las que menos son valoradas. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando una persona necesita demostrar su valor de manera tan intensa, lo que comunica sin querer es que no está segura de tenerlo, y los demás de forma inconsciente se adaptan a esa percepción. En cambio, quien simplemente es, quien actúa desde una claridad interior sobre lo que puede ofrecer y sobre lo que merece recibir, genera un tipo de respeto que no se exige sino que se gana naturalmente. La soberanía interior no es arrogancia, es claridad. Es la diferencia entre caminar por la vida pidiendo permiso para existir y caminar sabiendo que tu presencia tiene valor por el simple hecho de lo que eres. La segunda clave es la escasez legítima. Y aquí hay algo importante que entender, porque esta clave suele malinterpretarse. No se trata de hacerse el difícil artificialmente, ni de crear falsas distancias para generar interés.
Se trata de algo mucho más genuino. Tener una vida tan rica, tan llena de propósito, de intereses, de compromisos auténticos, que tu presencia sea naturalmente limitada. La psicología de la percepción del valor nos enseña que aquello que está siempre disponible, que puede obtenerse sin ningún esfuerzo, que nunca escasea, tiende a dejar de ser apreciado con profundidad. No porque las personas sean malas, sino porque así funciona nuestra psicología. Valoramos lo que tiene un costo, lo que requiere atención, lo que no puede tomarse por garantizado. Cuando una persona tiene proyectos propios, pasiones que cultiva, amistades que nutre, metas hacia las cuales avanza con convicción, esa persona no puede estar disponible para todo y para todos en todo momento. Y esa indisponibilidad natural, esa que no se finge, sino que surge de vivir una vida verdaderamente comprometida con su propio crecimiento, genera de forma automática una percepción de valor en quienes la rodean. La pregunta que vale la pena hacerse aquí es: ¿tienes una vida propia que te importe profundamente? ¿Hay cosas en tu existencia que cuidas con tanto amor que no pueden ser interrumpidas fácilmente? ¿Hay proyectos, lecturas, prácticas, conversaciones, compromisos contigo mismo que ocupen un lugar prioritario en tu tiempo? Si la respuesta es sí, entonces la escasez de tu presencia no es una estrategia, es simplemente el reflejo de una vida bien vivida. Y eso es precisamente lo que los demás perciben y valoran. La tercera clave tiene que ver con lo que la psicología social denomina diferenciación, ser reconocible, tener una perspectiva propia, atreverse a pensar de manera independiente incluso cuando la opinión mayoritaria va en otra dirección. Hay personas que tienen una cualidad extraordinaria. Cuando hablan, lo que dicen aporta algo. No simplemente repiten lo que ya todos piensan. No simplemente validan lo que quiere escucharse. Tienen una voz propia que ha sido formada por la reflexión, por la experiencia, por la disposición de mirar la realidad con honestidad, aunque eso resulte incómodo. Esa capacidad de diferenciarse, de no disolverse en la masa, de tener criterio propio sin necesidad de imponerlo, es una de las características más atractivas que puede tener un ser humano. No porque la originalidad sea una performance, sino porque comunica algo fundamental, que esta persona se ha tomado el trabajo de pensar, de cuestionar, de construir una visión propia del mundo. Y eso es raro, y lo que es raro tiene valor. Imagina por un momento dos conversaciones. En la primera, tu interlocutor asiente todo lo que dices. Está de acuerdo con cada perspectiva. Nunca introduce ninguna tensión creativa. Nunca te desafía, nunca te aporta una mirada que no hubieras podido tener tú solo. En la segunda, tu interlocutor escucha con profundidad, respeta lo que piensas, pero también comparte su propia visión con genuina convicción, incluso cuando difiere de la tuya, y esa diferencia te hace pensar, te abre un ángulo que no habías considerado, te enriquece. ¿Con cuál de las dos personas volverías a querer conversar? La respuesta es obvia. La diferenciación no es conflicto, es enriquecimiento. Es el aporte de una perspectiva única a una conversación compartida. Y cultivarla exige algo que no es fácil, pero que transforma profundamente: la disposición de pensar por uno mismo. La cuarta clave es la que podemos llamar la gestión de la energía relacional. Cada persona que entra en tu vida te aporta algo o te resta algo, y tú haces lo mismo con los demás, consciente o inconscientemente. La manera en que gestionas esa energía, la consciencia con la que decides cómo, cuándo y con quién la inviertes, dice mucho sobre la relación que tienes contigo mismo. Hay personas que tienen una especie de apertura ilimitada, están disponibles para todos en todo momento, sin filtros, y aunque esa generosidad puede venir de un lugar genuinamente bello, de un deseo sincero de conectar y de dar, cuando no está acompañada de discernimiento, termina generando el efecto contrario al deseado. Porque cuando alguien percibe que puede acceder a ti sin ningún tipo de cuidado, sin ninguna reciprocidad necesaria, sin ningún esfuerzo de su parte, comienza a tratarte de acuerdo a esa facilidad.
no porque sea una mala persona, sino porque los seres humanos tendemos a tratar las cosas de acuerdo a la manera en que accedemos a ellas. Gestionar la energía relacional significa desarrollar la capacidad de distinguir entre las relaciones que nutren y las que agotan. Significa aprender a dar desde la abundancia y no desde la culpa. Significa poder decir que no cuando el sí no es genuino y poder decir que sí con toda la plenitud cuando la entrega es auténtica. Significa reconocer que tu energía es un recurso precioso y que la manera en que la administras refleja directamente el respeto que te tienes a ti mismo. Y ese respeto, una vez más, es percibido por los demás de una manera que las palabras no pueden comunicar. La quinta clave es lo que la psicología positiva llama presencia plena. Y aquí hay algo que tal vez nunca te habías detenido a considerar. Vivimos en una época de distracción permanente. Las pantallas nos fragmentan la atención. La ansiedad nos proyecta constantemente hacia el futuro o nos ancla en el pasado. La hiperconectividad nos hace estar en muchos lugares al mismo tiempo sin estar de verdad en ninguno. En ese contexto, una persona que es capaz de estar verdaderamente presente, que mira a los ojos con profundidad, que escucha sin preparar ya su respuesta mientras el otro habla, que dedica su atención completa al momento que está viviendo, esa persona genera una experiencia en los demás que es cada vez más infrecuente y por tanto cada vez más valiosa. Sentirse verdaderamente escuchado, verdaderamente visto, verdaderamente considerado es una necesidad humana profunda. Y cuando alguien nos la da, la valoramos de una manera que va mucho más allá de lo racional. La presencia plena no es una técnica. No puede fingirse durante mucho tiempo porque los demás la perciben con una precisión asombrosa. Es el resultado de haber cultivado una relación tranquila con el momento presente, de haber aprendido a habitar la propia vida en lugar de observarla desde la distancia de los pensamientos. Y eso, una vez más, no comienza en la relación con los demás, sino en la relación con uno mismo, en la capacidad de sentarse en silencio sin escapar, en la disposición de estar con lo que es, en lugar de siempre correr hacia lo que podría ser. La sexta clave es la que podríamos llamar la coherencia entre el ser y el hacer. Hay algo en los seres humanos que es capaz de detectar la incoherencia con una sensibilidad casi infrarroja. Cuando lo que una persona dice no coincide con lo que hace, cuando los valores que proclama no se reflejan en sus decisiones cotidianas, cuando la imagen que proyecta al mundo no coincide con lo que se percibe en los momentos de intimidad o de presión, algo en quienes la rodean lo registra, no siempre de manera consciente, no siempre de manera verbalizada, pero se registra. Y esa incoherencia erosiona la confianza de una manera profunda y difícil de reparar. En cambio, cuando una persona actúa de acuerdo a sus valores, incluso cuando nadie la está mirando, cuando mantiene sus compromisos, incluso cuando resulta costoso, cuando su comportamiento en privado no es diferente de su comportamiento en público, genera algo que es extraordinariamente poderoso: credibilidad. Y la credibilidad es la base de todo respeto genuino. Cultivar esta coherencia requiere primero la claridad sobre cuáles son los propios valores, qué es lo que de verdad importa, qué principios son innegociables, qué tipo de persona quiero ser, no para que me admiren, sino porque eso es lo que me hace sentir en paz conmigo mismo. Esas respuestas son el mapa, y actuar de acuerdo a ese mapa día a día, en las decisiones pequeñas tanto como en las grandes, es lo que construye una integridad que los demás perciben y valoran de una manera que ninguna estrategia de imagen podría jamás replicar. La séptima clave habla directamente sobre la manera en que manejamos las emociones. La inteligencia emocional, esa capacidad de reconocer, comprender y gestionar los propios estados internos sin ser completamente gobernados por ellos, es una de las cualidades más admiradas y al mismo tiempo más escasas entre los seres humanos. Todos sentimos, todos experimentamos el miedo, la ira, la tristeza, la frustración, la inseguridad. No hay nadie que escape a esas experiencias.
La diferencia está en lo que cada persona hace con esas emociones. Hay quienes las suprimen y las niegan hasta que estallan de maneras que no pueden controlar. Hay quienes las dejan gobernar cada interacción sin ningún tipo de filtro consciente. Y hay quienes aprenden a reconocerlas, a darles espacio, a comprenderlas como mensajes y a elegir de qué manera responder en lugar de simplemente reaccionar. Esta última capacidad, la de responder conscientemente en lugar de reaccionar de manera automática, es lo que distingue a las personas emocionalmente maduras. Y esa madurez emocional genera un tipo de confianza en los demás que es extraordinariamente profunda. Porque cuando sabes que una persona puede atravesar momentos de tensión sin perder la ecuanimidad, sin proyectar su malestar sobre los demás, sin hacer del conflicto algo personal o destructivo, confías en ella de una manera diferente. La buscas en los momentos difíciles, la incluyes en las conversaciones importantes, la percibes como un lugar seguro, y ese tipo de presencia que ofrece seguridad emocional a quienes están cerca es, sin ninguna duda, una de las formas más poderosas de ser percibido como alguien verdaderamente valioso. La octava clave es la capacidad de poner límites con amor y firmeza. Y debo decirlo con toda claridad porque este tema suele generar mucha confusión. Poner límites no es ser frío, no es ser inaccesible, no es ser egoísta, es exactamente lo contrario. Es la expresión más honesta del respeto que tienes por ti mismo y por los demás. Cuando una persona no tiene límites claros, cuando acepta todo lo que se le pide aunque le cueste enormemente, cuando cede en lo que es fundamental para no generar conflicto, no está siendo generosa, está siendo deshonesta consigo misma. Y esa deshonestidad, con el tiempo, genera resentimiento, genera distancia, genera el tipo de agotamiento que corroe las relaciones desde adentro. Los límites saludables son los que se comunican desde la tranquilidad y no desde la agresividad. Los que dicen esto no puedo darlo, sin necesidad de justificarse extensamente ni de pedir disculpas por tener necesidades. Los que surgen de un lugar de claridad interior sobre lo que uno puede sostener y lo que no. Las personas que tienen límites claros generan un tipo de respeto particular en quienes la rodean, porque esos límites comunican que hay algo en esa persona que ella misma cuida, que ella misma valora, que no está disponible para ser negociado. Y eso, una vez más, transforma la percepción que los demás tienen de su valor. Piensa por un instante en las personas que más admiras en tu vida, las que percibes como seres de verdadera integridad, las que te generan un respeto profundo y genuino. ¿Tienen límites? La respuesta, si eres honesto, probablemente es que sí. Y esos límites no las hacen más lejanas, las hacen más reales, más confiables, más dignas de admiración genuina. La novena clave, y con ella llegamos al corazón de todo lo que hemos conversado hoy, es la que podríamos llamar el amor propio activo. No el amor propio que se declara en discursos, sino el que se practica en las decisiones de todos los días. El que aparece cuando eliges descansar en lugar de agotarte porque alguien más lo necesita. El que aparece cuando decides invertir tiempo en lo que te nutre, aunque eso implique decir que no a algo que te quitaría ese tiempo. El que aparece cuando te tratas con la misma compasión con la que tratarías a alguien a quien amas profundamente cuando cometes un error, cuando atraviesas una dificultad, cuando no llegas a la altura de lo que esperabas de ti mismo. El amor propio activo es el cimiento desde el cual se construyen todas las otras claves. La soberanía interior nace de él. La diferenciación nace de él. La coherencia entre el ser y el hacer nace de él. La capacidad de poner límites nace de él. La gestión de la energía relacional nace de él. La presencia plena nace de él. Todo esto tiene una raíz común, la calidad de la relación que tienes contigo mismo. Y esa relación no se construye de una vez y para siempre. Se construye cada día, en cada pequeña decisión, en cada momento en que tienes la oportunidad de elegir entre tratarte bien o ignorarte, entre honrarte o venderte por un poco de aprobación ajena. Hay una historia que siempre me resulta poderosa cuando pienso en este tema. Existe un tipo de árbol
que en sus primeros años de vida parece crecer muy lentamente. Mientras otros árboles se elevan rápidamente hacia la luz, este árbol invierte la mayor parte de su energía en algo que no se ve, sus raíces. Las extiende profundamente, las ancla con firmeza, las hace crecer en todas las direcciones posibles, y cuando finalmente comienza a crecer hacia arriba, lo hace de una manera que ninguna tormenta puede derribar, porque el cimiento que construyó en silencio, durante todos esos años invisibles, es capaz de sostener cualquier altura. Las personas que trabajan profundamente en su mundo interior, que cultivan la autoconsciencia, que fortalecen sus valores, que aprenden a relacionarse consigo mismas con honestidad y compasión, son exactamente como ese árbol. Su crecimiento puede no ser el más visible ni el más ruidoso, pero cuando florece, florece de una manera que es imposible ignorar. Y la solidez de lo que construyen, de las relaciones que tejen, de los proyectos que emprenden, de la huella que dejan en quienes los rodean, tiene la profundidad y la permanencia de raíces que ningún viento puede arrancar. Déjame compartirte también algo que he observado con mucha claridad a lo largo de los años. Las personas que son percibidas como un lujo en la vida de los demás no son las que más tienen, no son las que más ofrecen, no son las que están siempre disponibles, ni las que nunca generan conflicto, son las que tienen algo que escasea profundamente en este tiempo: autenticidad. La disposición de ser quienes son sin pedir permiso, sin ajustarse constantemente a lo que creen que se espera de ellas, sin sacrificar su esencia para ser aceptadas. Y esa autenticidad no es una cualidad con la que se nace o no se nace. Es una decisión que se toma, una decisión que se renueva cada día, una elección que exige coraje, porque vivir auténticamente en un mundo que constantemente nos invita a encajar es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. ¿Recuerdas la pregunta con la que comenzamos? Existe una diferencia profunda entre las personas que son valoradas profundamente y las que son tratadas como algo prescindible. Y ahora, después de todo lo que hemos recorrido juntos, creo que esa diferencia es más clara. No tiene que ver con lo que tienes. No tiene que ver con lo que demuestras. No tiene que ver con cuánto te esfuerzas por gustar. Tiene que ver con la profundidad de la relación que construyes contigo mismo, con la claridad de tus valores, con la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, con la soberanía de no necesitar que otros te confirmen lo que ya sabes sobre ti, con la presencia de estar verdaderamente aquí, en esta vida, en este momento, sin estar a medias en ningún lugar. Cuando una persona trabaja en estas 9 claves, no lo hace para impresionar a nadie, no lo hace para que la vean diferente, lo hace porque ha tomado la decisión más importante que puede tomar un ser humano, la de convertirse en la mejor versión de sí mismo, no para el reconocimiento externo, sino para la paz interior. Y lo paradójico, lo profundamente hermoso de todo esto, es que cuando alguien toma esa decisión y la sostiene con coherencia en el tiempo, el reconocimiento externo llega de todas maneras. No como el objetivo, sino como el reflejo natural de alguien que ha aprendido a valorarse a sí mismo con tanta profundidad que los demás no pueden hacer otra cosa que reconocer ese valor también. La vida, en su infinita sabiduría, tiene una manera de devolver a cada persona aquello que ella misma cree merecer. No siempre en los tiempos que queremos, no siempre de las maneras que esperamos, pero lo hace. Y el camino hacia ese tipo de vida que te mereces no comienza afuera, comienza en la pregunta más silenciosa y más poderosa que puedes hacerte esta noche, cuando estés a solas contigo mismo. ¿Cómo me estoy tratando? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que de verdad valoro? ¿Estoy siendo fiel a quien soy o estoy viviendo para la mirada de los demás? Esas preguntas, cuando se hacen con honestidad, no generan culpa, generan claridad. Y la claridad siempre es el primer paso de toda transformación verdadera. Cada día es una nueva oportunidad de elegir cómo hablas contigo mismo, de elegir cómo inviertes tu energía, de elegir qué relaciones nutres y cuáles dejas ir con amor y sin resentimiento, de elegir desde qué lugar te presentas ante el mundo, desde la necesidad de aprobación o desde la certeza de tu propio valor. Esas elecciones acumuladas en el tiempo construyen una vida, construyen una presencia, construyen
una persona que los demás perciben no como una opción, sino como algo extraordinario, porque en el fondo lo que perciben es el reflejo de alguien que ha elegido tratarse a sí mismo como lo que es, algo verdaderamente valioso. Eso es lo que eres, eso es lo que has sido siempre. Lo único que cambia cuando trabajas en estas claves es que por fin comienzas a creerlo tú también.